Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Para más información e inscripciones, escríbenos a escuelavamospueblo.cl@gmail.com o contáctanos en nuestras redes sociales. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones. Ya, bueno, en primer lugar, quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí, ahí en este espacio, compañeros, compañeras y compañeros de trayectorias de muchos años juntos y juntas. Como dice el Ciro, ¿no? Llevamos largos años de lucha en este país, en este territorio, en el sur de Chile, y estoy muy contenta, la verdad, de este espacio de formación, de reflexión política, ¿no? Que sin duda es un semillero, ¿no? Para las luchas que llevamos en nuestro país y en el continente y en el planeta entero, ¿no? También contenta porque este 18 de octubre nos permitió volver a la calle, porque volvimos con fuerza en todo el país, ¿no? Y es un buen indicio de que la lucha continúa y que estamos activos y activas ¿no? Con mucho ánimo, con mucho impulso también otra vez en las calles. Así que es un momento muy bonito y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Espero ser breve porque en realidad pensé también que podría ser útil, especialmente porque sé que hay feministas en este espacio, amigas muy queridas también, que están por ahí, pero no todos y todas y todes han tenido estas reflexiones, ¿no? Que el feminismo ha hecho durante ya largos años. Justamente haciendo esta síntesis me di cuenta que ya son casi 5 décadas, ¿no? De reflexión y de acción feminista en torno a estos temas tan importantes como la producción, la reproducción, la división sexual del trabajo y lo que ahora se ha estado llamando como las políticas de los cuidados, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es un recorrido histórico desde la década del 70, cuando las feministas marxistas comienzan a revisar los escritos de Marx, ¿no? Y acuñan estos conceptos de producción y reproducción. También quiero dar una pasada muy breve por los conceptos de lo público y lo privado, para después detenerme un poquito más en la década del 80, del 90, con la transformación productiva y cómo la flexibilización y la precarización del trabajo pusieron otra vez el acento en la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, al mercado del trabajo y en la explotación de las mujeres en este contexto, ¿ya? Y después quiero retomar el nuevo milenio, desde el 2000 en adelante, con un nuevo empuje y una nueva revisión del marxismo crítico respecto al trabajo de las mujeres, fundamentalmente con el trabajo de la Silvia Federici y las nuevas reflexiones que ha hecho también la economía feminista, tanto en Europa como en América Latina, para terminar con algunas reflexiones que son todavía muy iniciales, que tienen que ver con un trabajo de investigación que estoy haciendo sobre trabajo autogestionado y que retomo algunas de las reflexiones que se están haciendo desde los feminismos de Abya Yala, del feminismo comunitario, del feminismo indígena, del feminismo decolonial, ¿ya? Y con eso quiero terminar. Ese es el recorrido que quiero compartir con ustedes hoy día, ¿ya? También decirles que es muy interesante que toda esta reflexión no se da en un campo solamente teórico, sino que es parte del movimiento social y político feminista, ¿ya? Eso es muy interesante porque mucha de la teoría que estudiamos y que también de teoría política que también estudiamos, no siempre está vinculada al calor de la lucha política, y una de las características que tiene la teoría feminista es que siempre ha estado vinculada al quehacer político feminista. La acción y la reflexión feminista han estado permanentemente juntas. Y justamente este inicio de la problematización que hace el feminismo sobre el trabajo de las mujeres y sobre cómo el capitalismo explota la fuerza de trabajo femenina, tiene que ver con un periodo de lucha que es la década del 60, la década del 70, donde no solo el feminismo, sino que todos los movimientos sociales en gran parte del mundo están en un periodo muy álgido, ¿no? Y que hace que también el movimiento feminista tenga una fuerza muy especial, de mucha potencia en este periodo, que hace que las feministas marxistas comiencen a preguntarse cuál ha sido el rol de las mujeres y del trabajo de las mujeres en el análisis político y de la economía política marxista, ¿ya?
Y este es el inicio de empezar a mirar de qué manera están posicionadas las mujeres en este entramado de poder y de extracción de la fuerza de trabajo, ¿ya? Eh, lo que hacen las feministas marxistas es revisar la obra de Marx y evidenciar si está o no el trabajo de las mujeres como un eje analítico central, y lo que se dan cuenta es que efectivamente Marx no consideró el trabajo doméstico o de la reproducción realizado por las mujeres como una categoría analítica central. Si bien aparece mencionado en algunos aspectos puntuales de la ideología alemana, en el capítulo 1 del Capital, no es una reflexión ni es una categoría central del análisis de Marx, ¿ya? Según la Silva Federici, dice que en el momento en que Marx escribe sus escritos, su obra más potente, todavía esta figura de la mujer en el trabajo doméstico, de la mujer ama de casa, aún no se constituye, y es por eso que Marx no la consideró en su obra. También esa es una de las explicaciones posibles, ¿no? De por qué el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres no es considerado, porque en esta época hombres y mujeres todavía estaban trabajando codo a codo, ¿no? Y no existía esta preocupación del capital por mantener la fuerza de trabajo, que es una preocupación que se da unos años después, ¿no? De mantener esta fuerza de trabajo activa, de reproducirla para que pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, las feministas marxistas lo que logran analizar de esta revisión es que la producción capitalista requiere para su mantención, por una parte, de la reproducción biológica de la fuerza de trabajo a través del control de las mujeres, y ahí es donde toma importancia la noción de la familia, ¿no? De la heteronorma y de la monogamia, ¿no? Como formas de reproducir físicamente, biológicamente a la fuerza de trabajo necesaria para este periodo álgido del capitalismo, y por otra parte también requiere del trabajo doméstico de las mujeres para mantener esta fuerza de trabajo asalariada, ¿no? Entonces se acuñan aquí estos conceptos y la relación entre la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo como una relación inextricable, como decimos en el feminismo, ¿no? Hay una relación inextricable entre la producción capitalista y la reproducción de la vida, que es necesario develar y que es necesario politizar, ¿no? Lo que se dice en esta época es que el salario del trabajador incluye el pago del trabajo doméstico de las mujeres, y es este trabajo el que permite la reproducción de la fuerza de trabajo. Algunas feministas marxistas de esta época, la Silvia Federici, ¿no? La María Rosa de la Costa, muy importantes, italianas, la Leopoldina Fortunati, y en Alemania la María Mies, ¿ya? También, como ya les decía, muy importante que esta teoría política no se da solamente en una reflexión conceptual, sino que es parte de una acción política que duró a lo menos 10 años, que es esta campaña del salario para el trabajo doméstico, ¿no? Y este dibujito que ustedes ven abajo, que a mí me gusta mucho porque permite ver la relación de la industria, de la fábrica de este periodo, ¿no? Y el necesario trabajo de las mujeres para restituir esta fuerza de trabajo, ¿no? Que, como vemos aquí por la izquierda, entra a esta fábrica, ¿no? A esta industria, ¿no? Reconstituido, alimentado, descansado, ¿no? Y sale de esta fábrica agotado, explotado, ¿no? Y son las mujeres las que los acogen, los alimentan, ¿no? Lavan su ropa y vuelven de nuevo a reposicionarlos como una fuerza de trabajo en condiciones para poder ser explotada, ¿no? Esto entonces es el surgimiento de estos conceptos que son muy importantes para entender largas décadas, ¿no? De extracción de la fuerza de trabajo femenina a través del trabajo reproductivo y del trabajo doméstico, ¿ya? Algunos antecedentes que me interesaba solamente mencionarles, que si bien la obra de Marx no consideró como una categoría importante la reproducción del trabajo y el trabajo doméstico, sí hay algunos antecedentes en este texto que yo se los recomiendo mucho, que es el texto de Engels, el muy clásico de 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que si bien no es un análisis de una relación salarial capitalista, porque es un análisis de la familia y de los gens, de otras formas de organización social, sí plantea que para la teoría materialista es fundamental, es un factor decisivo, la consideración de la producción y de la reproducción de la vida, ¿no? Por lo menos sí en este texto aparece el trabajo doméstico como una labor importante en la reproducción de la vida social en este tipo de comunidades.
¿Ya? Y otro antecedente importante que a mí me parece necesario mencionar es que ya a fines de la década del 60 se comienza a hablar de las categorías de lo público y lo privado, es decir, aparece lo privado como una categoría analítica importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando miramos lo privado, cuando miramos la vida cotidiana, aparecen las mujeres, y cuando aparecen las mujeres, aparece el trabajo que las mujeres realizamos en este espacio de lo privado, en este espacio de la vida cotidiana. ¿Ya? Y aquí es muy importante un libro que hasta hoy es muy señero para el movimiento feminista, de Kate Millett, que aquí la tenemos en esta fotografía, ¿no? Es su libro Política Sexual, donde acuña este concepto de lo personal es político, que hasta hoy día es una categoría muy importante para el movimiento feminista y que en esta época ya nos permite volver la mirada a la vida privada, a la vida cotidiana, que en general para el movimiento político y también para el análisis político estaba descuidado, porque todo el análisis se da en relación al espacio público, al trabajo asalariado, ¿no? Como si solo la extracción del capital se diera en el espacio de lo público y no en el espacio de lo doméstico y lo cotidiano, ¿no? Por lo tanto, este eslogan de lo personal es político, a mi juicio también es muy significativo para explicar cómo comenzamos a ver el trabajo de las mujeres en el espacio reproductivo. ¿Ya? Esta división de lo público y lo privado como categorías duales, años después es cuestionada por el mismo feminismo para dar cuenta más bien de categorías que se continúan unas de a otras, que son coextensivas, digamos, más que mirarlas como categorías duales, lo que planteamos hoy día en el feminismo, que son categorías que necesariamente tenemos que verlas en su relación y en su continuidad, siguen siendo categorías muy importantes. Y en la década del 80 y del 90 hay un debilitamiento de estas categorías analíticas de la producción, de la reproducción, fundamentalmente porque estamos en un contexto histórico y político en que el materialismo o la perspectiva analítica materialista está muy debilitada en general, el marxismo también, ¿no? Y en el feminismo lo que está ocurriendo es que hay un proceso de institucionalización, ¿no? También a través de la incorporación de la categoría de género, que le ha hecho muy mal al movimiento feminista, ¿no? Lo ha vuelto muy conservador. Y en esta época, a lo menos en toda Abya Yala, se produce una división del movimiento feminista en un movimiento, una parte del movimiento que se incorpora al Estado, a la universidad, a los organismos internacionales, y por otra parte un movimiento feminista autónomo que sigue planteando su lucha vinculado a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en esta época, también por este contexto histórico, estas categorías analíticas se debilitan y desaparecen de alguna manera del quehacer político y también de las reflexiones políticas del feminismo, ¿ya? Esto vuelve a ser considerado desde otra perspectiva desde fines de la década del 90, fundamentalmente a través de este proceso de transformación productiva tan radical que vivimos en casi todo el mundo, pero inicialmente en nuestro país y en otros países de América Latina, ¿no? La fragmentación productiva que se vive a nivel internacional y la imposición de la flexibilidad laboral como el mecanismo, digamos, en que se organiza el trabajo en esta nueva fórmula del capitalismo, ¿no? En este contexto vuelven a tener relevancia los estudios del trabajo y especialmente los estudios cómo se incorporan las mujeres al mercado del trabajo remunerado, ¿no? Y aquí es interesante porque se hacen muchos estudios, ¿no? De la incorporación de las mujeres en distintos sectores, y la mayoría de estos estudios coincide en estos puntos que están aquí. Por una parte, en que las mujeres se incorporan a los trabajos intensivos y tercerizados más precarios. De hecho, en esta época se habla que la flexibilidad y la precariedad tienen cara de mujer, ¿no? La flexibilidad opera fundamentalmente a través del trabajo femenino. No es que los hombres no estén precarizados ni flexibilizados, pero sí es mucho mayor la flexibilidad en el trabajo de las mujeres, ¿no? Y eso ocurre en todos los sectores de manera transversal.
También otro hecho importante es que hay una apropiación de la experiencia del trabajo reproductivo para la multiactividad. ¿Qué significa esto? ¿No? Que muchas veces nos reímos esto de que las mujeres estamos con una mano revolviendo la olla, con la otra olla planchando, con la otra mano planchando, ¿no? Esta habilidad para hacer múltiples actividades es ocupada por el capital para esta multiactividad que requiere el mercado del trabajo durante este periodo de la historia. Los menores salarios de las mujeres, que ha sido permanente, ¿no? Desde que las mujeres se incorporan al mercado del trabajo, ha habido de manera permanente esto que se ha llamado muy elegantemente brecha salarial, ¿no? Pero que en definitiva es una mayor explotación de la fuerza de trabajo de las mujeres, ¿no? Y una doble extracción del valor del trabajo de las mujeres, del trabajo productivo y del trabajo reproductivo, ¿no? Que esto es muy importante y que en esta época también hubieron muchos cálculos de cuánto el capital en términos monetarios, ¿no? Se apropia de este trabajo de las mujeres, digamos. ¿Cuánto significa para el capital el trabajo doméstico del que se está apropiando y que no está remunerando? ¿No? Y también en esta época se estudia con mucha profundidad esta dinámica permanente de inclusión y exclusión del mercado del trabajo de parte de las mujeres, ¿no? Sin duda en esta época las mujeres son, y hasta hoy, ¿no? En gran parte, las cifras más altas de desocupación y de cesantía las han ocupado permanentemente las mujeres, ¿no? Son quienes somos primero expulsadas del mercado del trabajo cuando así lo requiere el mercado del trabajo, ¿ya? Y esto nos permite decir que hay una explotación más intensiva de la fuerza de trabajo femenina que está basada en la división sexual del trabajo que se opera en estas nuevas formas de organización productiva, como ya les mencionaba, fragmentación productiva, flexibilización del trabajo, ¿no? Que nos permite reposicionar en la discusión feminista, en la teoría feminista nuevamente el concepto de división sexual del trabajo. Y aquí tenemos a dos feministas que fueron muy importantes en esta época justamente porque volvieron a hablar de la división sexual del trabajo, la Danielle Kirkwood y la Elena Hirata. Este texto es muy importante del 97, ¿no? Donde vuelven a plantear que la división sexual del trabajo es parte fundamental de la emergencia del capitalismo, es decir, que no es posible explicarse la emergencia del capitalismo sin el trabajo doméstico, sin el trabajo reproductivo de las mujeres. ¿Ya? Y es muy interesante porque plantean que esta división sexual del trabajo es parte integrante de la división social más amplia del trabajo, es decir, vinculan la división sexual del trabajo con la división social del trabajo en su conjunto. Y una idea que a mí me parece muy importante es que plantean que esta división del trabajo, tanto el trabajo asalariado como el trabajo doméstico, van cambiando, tienen una dinámica de transformación a medida que las relaciones de producción también se modifican, es decir, que no es una relación permanente y estática, sino que se está modificando permanentemente, lo que vemos hoy día, ¿no? También cómo esto se ha ido transformando en el periodo actual. Y ya comenzando el nuevo milenio, permite que estas reflexiones del feminismo vuelvan a reponer el análisis crítico marxista, ¿no? Fundamentalmente a través de los escritos de la Silvia Federici. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Ella es italiana, pero vive y escribe, ¿no? Y trabaja muchos años desde Estados Unidos. Y uno de sus libros más conocidos, ¿no? De 1998, El Calibán y la Bruja, ¿no? Donde analiza la acumulación originaria y plantea que este ataque al poder social de las mujeres, ¿no? De las brujas, sobre todo en Europa, es un análisis, ¿no? Desde Occidente, es funcional a esta nueva división social del trabajo que posiciona, ¿no? A las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo, que es un trabajo desvalorizado, no pagado, invisible, y a los hombres en este trabajo asalariado, que es un trabajo remunerado, valorizado y con estatus en la sociedad, ¿ya? Otro de los libros muy importantes de la Federici es Revolución en Punto Cero, que es uno de los textos que yo puse como bibliografía para hoy,
¿no? Donde ella hace una revisión también de todas sus reflexiones desde la década del 70, pasa por la globalización hasta llegar, ¿no?, a estas reflexiones de lo común, que es la última reflexión que ella plantea, que es muy interesante, y su último texto, El patriarcado del salario, donde hace una reflexión sobre la crítica feminista al marxismo y acuña este concepto del patriarcado del salario, donde señala que este patriarcado del salario es la medida para organizar la sociedad y que es una relación social que ha permitido la generación de esta jerarquía de género, ¿no? Entonces, es muy importante estas reflexiones porque volvió a poner en la palestra del movimiento feminista algunas reflexiones que habían estado invisibilizadas por la imposición de un feminismo más bien conservador y con la categoría de género, y permite volver a poner esta relación intrínseca entre el capitalismo y el trabajo doméstico como una relación fundamental que nos permite señalar que es necesario que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos, ¿no? Entonces es una reflexión política que está vinculada también al movimiento feminista y a un discurso que también logra reposicionarse después de este periodo un poco más alicaído, ¿ya? Y desde la economía feminista, muy brevemente, también puse como material de apoyo para hoy un video de la Maya Pérez Orozco, que es una economista feminista española, y hay algunas otras economistas feministas argentinas, como la Flora Parteno y la Corina Rodríguez, entre muchas otras. Estas son reflexiones que se han dado en muchas redes de economía feminista, en redes latinoamericanas, en redes mundiales de economía feminista, ¿no? Donde se coincide en una crítica a la mercantilización de la vida, producto del ajuste estructural. Pensemos también que hay mucho del análisis europeo, ¿no?, que está mucho más tardío que nosotros y nosotras, sobre todo en Chile, ¿no?, que el estado de bienestar se debilitó muchos años después que en nuestro país, ¿no? Y de la ampliación del liberalismo, del neoliberalismo en esta época, y también ellas coinciden en este cambio en la lógica de acumulación del capital que pone la financiarización como un eje fundamental de una nueva forma de acumulación, ¿ya? Algunos conceptos principales de la economía feminista, estas son reflexiones también del 2000, es decir, ya llevamos casi 20 años de estas reflexiones, no es poco, ¿no? Es el concepto de sostenibilidad de la vida. ¿Y qué quieren decir con esto? Fundamentalmente que las mujeres estamos en procesos que sostienen la vida, que van más allá de esta mirada dual de la producción de bienes y servicios y de la reproducción biológica de las personas, que hay una serie de trabajos, ¿no?, domésticos, de cuidados, afectivos, que son los que sostienen la vida, ¿no? Y esto permite acuñar una consigna que es fundamental para la propuesta analítica y política de la economía feminista de esta época, que es poner la vida en el centro, ¿no? Y poner la vida en el centro significa que se contrapone, es contradictorio a poner el capital en el centro, que es lo que hace el capitalismo, ¿no? Entonces, si lo sitúa en una posición de conflicto directo con el capitalismo. Otras nociones importantes de la economía feminista es el conflicto capital-vida, ¿no?, que plantea que hay un conflicto estructural irresoluble entre el capital y la sostenibilidad de la vida, y que esto se ha resuelto, que el capitalismo lo ha resuelto siempre priorizando por el capital y dejando en una situación de invisibilización oculta el trabajo de las mujeres y el lugar de las mujeres en la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y esto se liga a la noción de cuidado, que es una noción que ha adquirido mucha importancia para entender el trabajo de las mujeres en estas últimas décadas, ¿no?, que incorpora el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, los trabajos no remunerados, y una cuestión que a mí me parece muy importante, que lamentablemente no tengo tiempo para desarrollarla aquí, ¿no?, es que incorpora también la dimensión afectiva, ¿no? El capitalismo ha tenido en estos últimos años la capacidad de incorporar y de explotar también las capacidades afectivas que han sido puestas social y culturalmente en las mujeres, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahí como en un paréntesis, a ver si en algún momento las preguntas lo podemos desarrollar un poquito, porque esa es otra línea de pensamiento muy interesante también, ¿no?, que es el capitalismo afectivo.
¿no? Y ante esta vulnerabilidad de la vida, los cuidados colectivos son centrales y aquí se plantea la necesidad de la interdependencia humana para el cuidado colectivo y también la ecodependencia, que es una postura muy interesante que se ha propuesto desde el ecofeminismo. ¿Ya? Y también se habla de la crisis de los cuidados, ¿no? Que es lo que ya sabemos, ¿no? Que desde la ideología dominante se dice que los mercados van bien, ¿no? Como que con esto la vida fuera bien, pero sabemos que desde la vida cotidiana, sobre todo de la vida de las mujeres, la vida no va bien, ¿no? Y esto las economistas feministas lo han planteado como una crisis de los cuidados, que lo plantearon inicialmente como una crisis que se desarrollaba a partir, ¿no? de este debilitamiento del estado de bienestar, pero posteriormente las nuevas reflexiones lo sitúan como un elemento estructural propio del capitalismo, ¿no? Es interesante estas posturas de la economía feminista, sin embargo, incluso desde la propia autocrítica que ellas se hacen, ¿no? Hay un debilitamiento de esta noción de conflicto con el capital directamente, y algunas de estas posturas, sobre todo por el envejecimiento de la población en Europa, han hecho que esta noción de cuidado sea incorporada como política pública, muy ligado al Estado, ¿no? Entonces también ahí hay algunos elementos que requieren ser remirados de parte de la economía feminista, ¿no? Y finalmente, ya como para ir terminando, algunas reflexiones que son muy iniciales, ¿no? Y que tienen que ver fundamentalmente con los nuevos planteamientos que se están haciendo desde los feminismos de Abya Yala, ¿no? Ya hace algunas décadas el feminismo latinoamericano denunció el eurocentrismo del feminismo, ¿no? La imposición de un feminismo hegemónico eurocentrado y la necesidad de repensar un feminismo puesto desde nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y algunos de estos feminismos que ustedes ya pudieron escuchar a la Adriana Guzmán, que es del feminismo comunitario, hay también un feminismo decolonial, un feminismo indígena, ¿no? Que una de sus ideas fundamentales es la necesidad de que descolonicemos tanto el análisis como la propuesta de transformación política que estamos haciendo, no solo desde el feminismo, sino que desde todo el movimiento social en su conjunto, ¿no? Si pensamos en la necesidad de descolonizar nuestro análisis y descolonizar nuestras propuestas de transformación, pensadas ahora desde estos elementos que hemos estado ahora analizando, tenemos que pensar que la división sexual del trabajo en América Latina no es solamente una división sexual, sino que también es una división racial del trabajo, ¿no? Ese es un elemento que tendríamos que necesariamente incorporar. Y una cuestión que a mí me parece de la mayor relevancia, que muchas veces dentro de la izquierda más clásica no se reconoce porque solamente se mira los aspectos de las relaciones salariales que el capitalismo ha impuesto, es reconocer que en América Latina, junto a la hegemonía de las relaciones capitalistas salariales, coexisten múltiples formas de relaciones de intercambio y de reciprocidad que son ancestrales, que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas y cómo eso se ha traspasado también a la población mestiza, que tiene que ver con nuevas formas de producción y reproducción de la vida, la economía popular, la economía campesina, los trabajos de cuidado de la vida y también los trabajos de cuidado de la naturaleza. Y en todos estos trabajos están principalmente las mujeres, ¿no? Ese yo creo que es un elemento fundamental a pensar, ¿no? Cómo podemos también retomar la historia, ¿no? Tenemos en nuestra memoria histórica, en nuestra memoria amorosa, tenemos toda esa trayectoria de otras formas de relación a la que podemos acudir para pensar en cómo transformamos esta realidad que hoy día estamos viviendo, ¿ya? Por otra parte, me parece súper importante pensar que el reconocimiento, si reconocemos que hay un cambio de la lógica de la acumulación de capital, en la que yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo, ¿no? Tenemos que pensar que el extractivismo no es solamente de la fuerza de trabajo viva y muerta, ¿no? Como los diferencia Marx, sino que también lo vivimos en carne propia nosotros en nuestro continente y aquí en Chile, especialmente en esta región del Biobío, ¿no? El extractivismo y la explotación de la naturaleza, también cómo se mueve el capital financiero, ¿no? Que se reproduce a sí mismo, que ya no necesita una fuerza de trabajo tan masiva como necesitaba anteriormente, explota la subjetividad, explota los afectos, explota los datos,
¿no? Tiene una capacidad mucho más amplia de explotación de diversas dimensiones de la vida social humana para reproducirse, que permitirían decir ¿no? Que requeriría un poco más de análisis de cómo podemos repensar esta contradicción capital-trabajo a la contradicción capital-vida, ¿no? Y esto nos lleva a la necesidad de repensar las nociones de producción y de reproducción, y de allí es donde yo planteo que necesitamos pensar y profundizar en una noción de reproducción ampliada de la vida, en donde estamos las mujeres, no solamente reproduciendo la fuerza de trabajo, estamos reproduciendo la vida, estamos reproduciendo la capacidad de defensa de la naturaleza, del cuidado de las aguas, ¿no? Es una condición mucho más amplia. Me avisa mi celular que ya cumplí el tiempo, pero ya estoy terminando, ¿no? Y una cuestión que me interesa mucho también es repensar cómo podemos mirar una noción diferente de transformación, ¿no? Que habitualmente desde una posición de una izquierda eurocéntrica seguimos pensando en esta noción evolucionista del desarrollo, de la industrialización, de alcanzar un estado de bienestar progresista. Sin embargo, creo que todas esas nociones nos han llevado a esta crisis civilizatoria que nos obliga a pensar en una forma de vida distinta, ¿no? Si retomamos también esta idea del feminismo comunitario, que el Estado es intransformable en sus lógicas de dominación, lo que nos queda es avanzar en procesos de desmercantilización de la vida, una vuelta a la comunidad, a la comunalidad, que es un pasito más allá, no menor, ¿no? A las redes de ayuda, de cuidado mutuo, a la autonomía, a la autogestión de la vida. Y en todos estos espacios el trabajo de las mujeres se vuelve central. Ya no necesitamos desvelarlo porque aparece ahí, está ahí, es parte central de todas estas lógicas de repensar, ¿no?, la desmercantilización de la vida. Y repensar estas necesidades también nos permite repensar el trabajo socialmente necesario, en donde el eje ya no esté puesto en el valor de cambio del trabajo, sino que en el valor de uso. Y esa es una cuestión central, ¿no? Cómo repensamos una noción del trabajo autogestionada, no apatronada, que esté alejada de las lógicas de la explotación capitalista, patriarcal y colonial, y que nos permita un desarrollo libre, creativo, amoroso, ¿no? Que nos permita tener tiempo para luchar contra este sistema y que nos permita prefigurar este buen vivir hoy, ¿no? Y para terminar, ¿no?, esta imagen del final, yo creo que resume lo que he intentado compartir con ustedes hoy, en la necesidad que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. Eso, por ahí me quedaría. Muchas gracias, Arely. Respecto al capitalismo afectivo, que lo mencioné muy a la pasadita, es muy interesante, creo yo, porque tiene que ver justamente con estas transformaciones que mencionaba Marcelo del capitalismo, ¿no? De estas últimas décadas, ¿no? De cómo también ha habido una transformación de las capacidades humanas que el capitalismo requiere explotar. El capitalismo industrial requería una fuerza de trabajo, digamos, de fuerza bruta, ¿no? En sus comienzos, sobre todo, que después se fue modificando a través de la industrialización, la incorporación de tecnología, ¿no? Pero cada vez más los requerimientos que tiene el capital son de nuevas habilidades humanas también por las modificaciones en que se está apropiando de la fuerza de trabajo. Entonces, estas capacidades humanas que habitualmente tenían que ver con capacidades más físicas de los seres humanos, se van transformando en capacidades más bien subjetivas, que tienen que ver también con la disminución del sector de trabajadores y trabajadoras que ocupaban en el sector primario, y cómo se va traspasando esto al sector terciario, especialmente del sector servicio, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita en el sector servicio? Los trabajadores y trabajadoras que se dedican al diseño de páginas web, a las trabajadoras que se ocupan en las ventas del retail, por ejemplo.
a los call centers, ¿no? A los vendedores de seguros, a quienes tienen que cobrar deudas. ¿Cuáles son las capacidades humanas que el capital ocupa ahí? Son capacidades afectivas y son capacidades subjetivas. ¿Qué requiere, por ejemplo, una trabajadora que tiene que vender celulares? Requiere convencer, requiere seducir, requiere ser una persona simpática que pueda, ¿no? Convencer a la persona de que el celular es lo que esa persona necesita. Y esas son capacidades humanas subjetivas que el capitalismo no explotaba de manera intensiva décadas atrás. Sin embargo, hoy día son capacidades humanas intelectuales, la imaginación, la creatividad, ¿no? Para poder diseñar, para poder crear programas computacionales, por ejemplo. Son capacidades humanas subjetivas nuevas que el capitalismo ahora está explotando también de la fuerza de trabajo y que hace que sean, eso es muy importante políticamente porque son capacidades que nosotros y nosotras antes podíamos ocupar para la resistencia y para la rebelión. Sin embargo, hoy día son capacidades humanas que el capital también las incorpora en sus capacidades de explotar la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque estas capacidades humanas que habitualmente eran asociadas al género femenino, digamos, ¿no? El afecto, la capacidad de convencer, la capacidad de apachachar, ¿no? Ahora se extienden y son necesarias para toda la fuerza de trabajo en su conjunto. Entonces, un vendedor varón de un retail requiere ser seductor también, requiere convencer, ¿no? Entonces requiere estas habilidades subjetivas y afectivas que son nuevas para el mercado del trabajo, ¿no? Entonces por eso se habla, muy interesante, de este nuevo concepto de este capitalismo afectivo que utiliza nuestras capacidades subjetivas y humanas en la producción de capital, ¿no? Eso respecto al capitalismo afectivo. Respecto a la valoración de las economías comunitarias y solidarias, bueno, yo lo mencioné un poquito en mi exposición, es algo con lo que estoy trabajando hoy día también, con las economías populares, con el trabajo autogestionado, y de mi perspectiva yo creo que ahí hay un principio de resistencia muy importante. Yo creo que la explotación del trabajo, como lo menciona Marcelo hoy día, el capitalismo requiere una explotación cada vez más intensiva de la fuerza de trabajo, y yo creo que una forma de resistencia es que, sobre todo de quienes somos más activos políticamente desde la resistencia, es buscar formas de trabajo de menor explotación, y ahí la economía solidaria, popular, autogestionada, el trabajo no patronado, yo creo que son formas que primero nos permiten librarnos de un poco de explotación para poder dedicarnos a la lucha. Y eso es muy importante porque yo creo que todos y todas nosotras sabemos cuando hacemos trabajo político que la gran mayoría de los compañeros y compañeras están con un nivel de explotación que no les permite tener tiempo ni energía humana dedicada a la lucha, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una posibilidad de resistencia nosotros y nosotras mismas frente al capital para tener el tiempo y la energía humana necesaria para luchar. Y también como una alternativa que prefigura una forma de vivir distinta. Yo creo que sin duda no vamos a lograr extender las economías populares y solidarias dentro del capitalismo, ¿no? Que eso es algo que se está haciendo igual y que hace que la economía social y solidaria sea muy conservadora hoy día, ¿no? Que no sea una alternativa como el emprendimiento, ¿no? Sin embargo, si lo asumimos desde el trabajo autogestionado, desde la autonomía, desde la posibilidad del poder popular respecto a cómo manejamos nuestras vidas y las comunidades, yo creo que sí es una alternativa que prefigura formas de vida distintas que sin duda solo vamos a lograr extender una vez que logremos ganar la batalla al capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante fortalecer las formas comunitarias de organización del trabajo, de la vuelta al oficio, de las redes de oficio y de la autogestión en todas sus dimensiones y también en la autogestión del trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay una energía política importante que tiene que ver con esta descolonización de lo que yo hablaba, ¿no? De volver a retomar formas tradicionales. Pensemos, como decía Marcelo, que el capitalismo es una forma histórica relativamente reciente. Si uno mira la historia larga de la humanidad, llevamos 4.000, 5.000 años de vida en este planeta y el capitalismo tiene un par de siglos,
¿no? Y hemos vivido de formas distintas durante miles de años, ¿no? Y esa memoria está en nosotros y en nosotras, está en nuestros corazones, ¿no? Es parte de nuestro ser humano, ¿no? Podemos retomar la historia que hay ahí, ¿no? Y creo que eso es importante para estas formas que prefiguran una forma de vida distinta, ¿no? Y respecto a la última pregunta, no sé si le entendí bien a la compañera, plantea el cambio en las relaciones sociales, si logramos cambiar las relaciones sociales, ¿qué papel juega la asignación del valor del trabajo según el sexo? Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Una, que yo creo que las asignaciones de género que el capitalismo ha impuesto no son necesariamente asignaciones innatas, humanas, sino que son culturales, digamos, ¿no? Entonces se ha instalado una división sexual del trabajo en torno a atribuciones culturales que el capitalismo requiere también, ¿no? Por eso ha puesto en las mujeres esos atributos del cuidado, del afecto, porque se requería para la fuerza de trabajo, pero no necesariamente son atribuciones femeninas, son atribuciones humanas. Todos podemos cuidar, todos podemos tener afecto, todos deberíamos hacerlo, digamos, ¿no? Pero el capitalismo, como requería de esta parte de la humanidad esas asignaciones, las ha reforzado también en nosotros y en nosotras. Yo creo que son atribuciones humanas que tenemos que desarrollar. Y por otra parte, creo que para mí ha sido súper importante escuchar a las mujeres mapuche, por ejemplo, cuando ellas dicen que el trabajo doméstico, que ellas han hecho históricamente el trabajo doméstico, pero el trabajo doméstico no es un lugar de subordinación, sino que es un lugar de poder. Es un lugar de poder porque ellas alimentan a sus comunidades, alimentan a sus guerreros, y eso les permite mantener la guerra en pie, ¿no? Entonces, no necesariamente el espacio del trabajo doméstico es un lugar de dominación, es un lugar de dominación en que el capitalismo ha puesto ese tipo de trabajo y funciones sociales, pero no necesariamente es el lugar en que en una transformación general del sistema que podamos generar es donde nosotros vamos a colocar el trabajo doméstico de cuidado, ¿no? Entonces creo que eso también es súper significativo, que no son asignaciones dadas por nuestra biología, que son asignaciones culturales, ¿no? Que podemos, hombres y mujeres y otras formas de corporalidades e identidades, asumir todas estas atribuciones humanas del quehacer doméstico, de los afectos y del cuidado, ¿no? Y que necesitamos reposicionar también esos espacios como espacios de poder. Eso, ahí me quedaría yo para esta primera rueda. Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Para más información e inscripciones, escríbenos a escuelavamospueblo.cl@gmail.com o contáctanos en nuestras redes sociales. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones.